Retomando el tema, Andy, Sí. decía que la autoridad monetaria tiene una función de producción y esa función de producción, tiene una función de reacción y obviamente debe establecer una postura consistente en el tiempo. No puede estar cambiando todo el tiempo ante cambios en los commodities, ante cualquier cosa. La inflación que hoy en día vemos en 8 y pico, lo que tenemos que evaluarla en los últimos 12 a 24 meses y vamos a ver que cae dentro de un rango relativamente estable, cae dentro de un rango relativamente dentro de esa meta. Y de hecho, Andy, como bien decía, aunque no tenemos la meta de crecimiento económico como tal dentro de la función de lo que es el Banco Central, ciertamente es una variable importante a tomar en cuenta para ver cómo se va a gestionar este tema de la meta de inflación. Estamos en un tiempo absolutamente diferente. O sea, la realidad, Andy, es que cuando se hacen todas estas reformas y se ponen todas estas metas, no se está pensando en una pandemia, ¿verdad? O sea, no se está pensando en ese escenario. Y lo más lógico y natural es que la política monetaria vaya en consonancia con la política fiscal y la política pública genere un escenario que sea el más conveniente para la economía, a nivel, como tú bien dices, de generación de empleos, a nivel de recuperación. Hoy en día, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que las empresas den esperanza, llamen a la gente. Si los costos de los insumos agropecuarios, que están altísimos en este momento internacionalmente y que nosotros los importamos, si los costos de muchas importaciones están subiendo, pero ciertamente cuando tú tienes eso, entonces el margen de las empresas lo que va a hacer es que va a reducirse. Y en ese caso, la decisión de contratación de nuevo personal, si no tienen la posibilidad de ajustar sus precios, entonces también se va a reducir. Yo creo, como tú bien dices, que lo que tenemos que mitigar estos incrementos de inflación con políticas que logren que, a pesar de que estamos viendo esta inflación en estos días, podríamos, sin embargo, no comprometer otras variables que son muy importantes para el bienestar de la economía en este momento. Entonces, sí, la inflación es importante, sí, tenemos que jugar de la mano, pero yo creo que es más importante la capacidad que tengamos de mantener los empleos a flote. Yo recuerdo aquella crisis de los años 2000, cuando tuvimos unos altos niveles de inflación, que obviamente ahí fue una crisis financiera, pero sin embargo, a pesar de que sí se disparan los niveles de sentir de la gente, dejar que la inflación fluyera y no maltratar toda la parte de sector privado como tal, de generación de empleo, hizo más llevadero ese proceso y más fácil la recuperación que se dio post eso, ¿verdad? Entonces, yo creo, Andy, que tenemos que ver la inflación desde esa perspectiva. Es un trago amargo de corto plazo que vamos a tener que pasar. Es un trago amargo que luego se van a ver ajustados en las políticas de aumento de salario que van a tener que venir. Pero es algo totalmente transitorio que es mejor tenerlo al impacto que puede tener en la actividad económica si reaccionamos abruptamente con una política monetaria que nos aumente las tasas de interés. Así es. Otro tema, Jackie, que en la semana se debatió con mucho calor, un tema periódico que regresa al país cada X número de años, que es el tema de la reelección. Y yo no sé realmente en República Dominicana si hay un orden constitucional que establece los permisos que tienen los gobernantes para optar o no por un periodo adicional. A mí me parece que ese es un tema que no hay que discutirlo. Y a veces cuando sale, quizás lo que está reflejando es el interés del Ejecutivo de alguna manera de calmar un poco a la tropa, porque una de las cosas que uno ha visto en esta administración desde que arrancó, y uno lo observa mucho en las redes sociales, es un afán protagónico, artístico, exhibicionista de muchos ministros que están permanentemente con una presencia en las redes, autoproyectándose, diciendo aquí estoy yo, miren lo bien que lo estoy haciendo, yo lo hago por el país, creo que estoy resolviendo todos los problemas, aquí nunca se habían hecho las cosas bien, pero ahora que yo estoy en este ministerio, lo estoy haciendo bien. Y yo creo que el gobierno ha heredado una crisis grande, sanitaria, económica,
El gobierno es encabezado por una figura, que es el presidente de la República, en este caso Luis Abinader. Y lo importante, desde mi punto de vista, es que los ministros entiendan cuál es la política del gobierno y trabajen en la dirección de las metas que se han trazado. Pero a mí, honestamente, a mí me choca. O sea, yo creo que no hay un país en el mundo hoy día cuyos ministros suban más videos arriba a las redes de lo que están haciendo a diario que la República Dominicana. Yo creo que quizás eso en parte se debe a que desde el primer día el presidente Abinader no le dijo directamente a sus ministros, a su gabinete, qué es lo que él perseguía. Yo particularmente creo que en estos países con tantos problemas, y más aún cuando tú eres de una crisis grande como la que él heredó, yo pienso que era sano para la administración del presidente Luis Abinader, esa es mi opinión muy particular. Era sano desde el primer día sentarlo a todos y decir, miren, óigame todo. Con esta crisis que yo he heredado y que yo voy a asumir, posiblemente los 2 primeros años de mi administración, de mi primera administración, se van a perder. Se van a perder porque esto es algo que yo no lo tenía previsto. Yo no contaba con esta pandemia. En consecuencia, quiero que esté todo el mundo calmado porque yo voy a tratar de reelegirme, o sea, de hacer un periodo de 8 años, porque creo que me merezco el derecho a, en mi segundo periodo, completar o hacer lo que yo entendía que debía hacer, que no lo voy a poder hacer todo en el primer periodo porque hay 2 años que me he tenido que dedicar a otra cosa. Entonces, yo creo que ese tipo de mensaje desde el primer día, cuando un presidente, como que lo que se estila en los Estados Unidos, usted no ve en Estados Unidos, cuando eligen a un presidente, que a los 8 meses empieza una especie de exhibicionismo, de certamen, de ver quién es el que sube los videos más atractivos, que se proyecta continuamente. Cualquier cosita que hacen lo suben a las redes, como que están en una campaña permanente de promoción. Entonces, a mí me parece que fue un error desde el comienzo de parte del presidente Luis Abinader no dejar de saber a todos sus ministros de que él no solo que tiene el derecho, sino que más aún en una situación como esta, que él tiene el derecho a que el pueblo decida si lo quieren reelegir o no dentro de 4 años. Entonces, creo que eso hace a los gobiernos mucho más efectivos. Yo creo que cuando un presidente gana una primera elección y tiene un proyecto, todos los proyectos, aquí no es posible con la presión tributaria que se tiene, que a mí me van a convencer que un presidente en 4 años puede hacer lo que prometió en campaña. Eso no es posible. Eso no es posible. Se necesitan periodos relativamente un poco más largos y por eso es la oportunidad de que opte, que no es que quiere decir que automáticamente se reelige, sino que la población va a decidir en un proceso electoral abierto y transparente si entiende que debe seguir o no. Si entiende que no lo hizo bien en el primer periodo, pues no va a seguir y va a perder. Pero lo que no ayuda a la administración es ver a todo el mundo en campaña. O sea, yo cuando veo las redes, yo percibo como 10 candidatos. A la luz de los planteamientos, cómo hablan, cómo se expresan, cada uno está montando su plataforma. Entonces, me parece ridículo, honestamente, me parece ridículo porque si hay un presidente, vamos a respetar al presidente, vamos a decir, díganos, ¿qué es lo que usted quiere que nosotros vamos a trabajar por esto? Pero dejen las redes tranquilas. Porque que esto no es, a mí me parece que es de muy mal gusto ver estos spots diarios, 3 y 4 diferentes de cada ministro, donde se quieren proyectar con miradas al firmamento, visiones paradisíacas, voy a un lago, me lavo la cara, el otro señala como Colón. O sea, señores, hagan su trabajo. Usted no tiene que decir que si va a recibir la visita de, ¿pero qué es eso? ¿Y qué?
¿A quién le importa a quién usted visitó, quién no lo visitó? Haga su trabajo. Entonces yo creo que de alguna manera, aunque el presidente dice que es una irresponsabilidad que se esté hablando de eso, la opinión mía que yo tengo es que no, que desde el 16 de agosto o antes de nombrarlos a todos, debieron llamarlo y decirle a todo y cada uno, mire, ¿usted que le interesa participar en este gobierno? Mira, este gobierno, nosotros, con esto que hemos heredado, yo voy a aspirar en el 2024. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda y voy a aspirar. Y si el programa me favorece, yo entonces seguiré y completaré mi periodo de 8 años. Dígame si a usted le interesa pertenecer a esto o no. Ahora, sepa bien que aquí el candidato voy a ser yo. Y si usted quiere correr, no hay problema, pero quédese fuera. Y corra desde el partido y no veremos la campaña. Simplemente. Pero usar las posiciones que cada uno tiene en la administración pública para estarse promoviendo y hasta cierto punto generando dispersión en lo que deben ser las metas, la política. Por Dios. O sea, aquí se sabe de ministros que están montando sus plataformas de campaña. Incluso se dice de algunos que tienen una campaña de recolección de fondos ya de cara a su candidatura del 24. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque usted tiene que respetar al presidente. Y si el presidente entiende que lo ha hecho bien o aspira a hacerlo bien y que tiene el derecho de seguir, pues hay que dejarlo que él tenga la oportunidad. Y si usted no está de acuerdo, entonces usted debe renunciar e irse a hacer campaña, pero desde el partido, no desde la posición que usted ocupa en el gobierno. Yo creo por eso que el tema de la reelección, que en este país lo percibe mucha gente como algo pecaminoso, algo negativo. Yo entiendo todo lo contrario. Yo no creo que eso se debe percibir así. Si un pueblo entiende que un presidente lo ha hecho bien, ¿cuál es el problema que lo quieran reelegir? Aquí tenemos un límite. No pueden estar más de 8 años. Bueno, eso, cada cual puede tener su posición. Hay países que no hay límites. En Estados Unidos en un momento no había límites y tuvimos a Roosevelt 4 periodos. No terminó el último porque murió. Después se decidió que no, que solamente 2 periodos. Bueno, ese es su derecho. Quizás si hubiesen podido optar por un periodo más, el mundo se habría ahorrado a Donald Trump y quizás Obama hubiese hecho 3 periodos. O sea que en los países del Asia, que no han asimilado esto, no han entendido que la democracia, que el sistema de democracia que nosotros conocemos en Occidente es el modelo necesariamente ideal, es un modelo que ellos observan, que ellos respetan, que ellos valoran, pero ellos tienen sus esquemas. Hay algunos que tienen democracia dirigida, democracia fuerte, democracia autoritaria, y hay otros que tienen un gobierno de partido único. Y tienen un norte y ejecutan. China tiene su sistema político, que hay que respetárselo, lo están ejecutando, están reduciendo la pobreza, la economía del mundo que más crece, están haciendo progresos científicos extraordinarios. Bueno, ese es su modelo. Quizá a ellos les funciona. A nosotros quizá no nos agrada ese modelo y hay que respetarlo. Singapur, bueno, tuvo un primer ministro que lo reeligieron 7 veces consecutivos. Bueno, porque lo hacía cada vez mejor. ¿Y por qué lo van a cambiar? Ellos entendían que no, que lo estaba haciendo bien. Y hoy Singapur es una de las economías más desarrolladas y más ricas del mundo. Entonces, eso de que la reelección de por sí es algo pecaminoso, mal, eso no es así. Eso no es así. Ahora, si usted se las roba las elecciones, bueno, para eso están las instituciones, de manera que digan, no, un momento, este hombre está abusando, esto no es correcto. Pero yo entiendo que esto de que no se prohíbe que se hable del tema. No, lo que se debería prohibir es que haya ministros en campaña. Eso es lo que yo creo que se debe. Los ministros tienen que estar haciendo su trabajo y no tienen que estar cada vez que hacen una cosita, un videíto. Tienen al país aburrido ya con esta situación. Yo creo que nosotros tenemos problemas muy grandes por delante. Por ejemplo, los ministros tienen que estar
viendo a ver cómo es que van a ponerse de acuerdo entre todos para presentarle al país una reforma fiscal que sea aceptable, vendible, efectiva, teniendo en cuenta que los mercados internacionales están esperando esto. Entonces, todos los equipos del gobierno que están trabajando en reforma fiscal deben ponerse de acuerdo, porque tampoco es sano que haya varias entidades trabajando en una reforma fiscal. No, no, no. ¿Cuál es el equipo? Este es el equipo, bueno, que trabaje ese equipo. Y después ese equipo tiene que estar tan, pero tan convencido del valor de esa reforma y la efectividad de esa reforma que tiene que convencer a los demás ministros, comenzando con los del área económica y después al propio, finalmente al presidente de la República, que es el que va a asumir el hit de la reforma. O sea, todos los planes, todo el que esté visualizando el tema del 24, tiene que saber que antes del 24 hay un tema pendiente que hay que resolver, que es un tema que no es agradable para el votante, que es el tema de los impuestos, de la reforma tributaria. Entonces es importante que articulen algo sensato, valioso, efectivo, con gran poder de recaudación, pero que en sentido general logre la aceptación de por lo menos el 50+1 de los dominicanos. No es fácil cuando usted tiene que recaudar 3.5, 4% del PIB. Yo sé que hay gente que va a decir en el gobierno, no, pero nosotros con 2% resolvemos porque nosotros vamos a hacer ahorro en el gasto. Bueno, el ahorro que usted va a hacer posiblemente es recortar la inversión pública. Si usted cree que con eso usted está resolviendo un problema, usted lo puede resolver transitoriamente. Pero le va a quedar a la próxima administración hacer otra reforma para entonces levantar el dinero de la inversión pública. Porque no es verdad. No es verdad. Nadie a mí me va a convencer que el dinero de los grandes proyectos de obra de infraestructura pública lo va a poner el sector privado. Esos son cuentos de camino. Eso nadie se lo va a creer. No ha sucedido en ningún país del mundo. Pregúntenle a China, a Singapur, a los países del Asia, si fue el sector privado que puso la mayor parte del dinero para la infraestructura física. El que le diga eso es un ignorante, no sabe lo que está diciendo. Ah, no, que las alianzas público-privadas, por Dios, las alianzas público-privadas involucran aportes en dos vías. Transparente, aportando recursos al Estado, y no transparente cuando usted tiene que garantizar equilibrio económico de los proyectos, y eso le corresponde al Estado hacerlo. Van a ver si el gas pela ahí cuando los privados le digan, bueno, mira, yo meto esto, pero ¿quién me garantiza mi retorno? Ah, le va a tocar al Ministerio de Hacienda. ¿Y eso qué? Eso es recursos públicos. ¿De dónde van a salir? Tienen que salir de los impuestos. Entonces, esto no se le puede dar mucha vuelta. Es un tema serio que va a venir, que se va a discutir, y todo el gobierno tiene que estar concentrado en eso. A no ser que haya gente en el PRM que diga, bueno, el problema es que como Luis Abinader, cuando presenta esa reforma, tiene una alta probabilidad de achicharrarse, entonces nosotros tenemos que estar preparados para tener ofertas alternativas de candidatura, porque el presidente va a pagar un precio alto. A mí honestamente me parece una injusticia que quien hace la reforma, si la hacen bien hecha, tenga que ser sacrificado para que otro coseche. Yo sé que la democracia, esas son de las travesuras que hace la democracia, pero es injusto. Es injusto que un gobernante que asume la responsabilidad de ejecutar una reforma trascendental, por el costo político de esa reforma, tiene que irse para su casa para que venga otro a cosechar. No debe ser, no debe ser. Y por eso la campaña comunicacional de esa reforma tiene que ser sumamente transparente, efectiva, bien explicada, explicar también los mecanismos de compensación para aquellos que no pueden con sus propios medios hacer frente a la reestructuración impositiva. Pero me parece que si se estructura bien, se vende bien y si se implementa mejor, porque esa es otra parte. Una reforma no es solo bien estructurada, bien diseñada, aprobada por el Congreso, sin arruga, sin moches, sin nada, sin recortes. El problema es cuando eso dicen, bueno, aquí, ¿quiénes son los que la van a administrar? Bueno, Dirección General de Aduana, Dirección General de Impuestos Internos. Ok.
están preparados para hacer esa administración de esa reforma. Por eso es que es muy importante que en el diseño, en todo momento, y es una recomendación que le hago en base a experiencia que me han tocado vivir en el país, es que el equipo de aduana y el equipo de DGI, por lo menos un equipo de 5 y 5 de cada institución de las cabezas, se familiaricen con la construcción del proceso de la reforma. O sea, no que le llegue como una reforma impuesta por Hacienda o por el Banco Central o por el Ministerio de Economía. No. Yo creo que es importante que ellos se familiaricen y que la hagan como suya, que la entiendan suya, porque al final de cuentas, después que se aprueba la reforma, son ellos los que van a coger el hit y lo que van a tener que explicar y lo que van a tener que defender la pública. Entonces, esto no es un tema sencillo, es un tema difícil, y por eso es que decimos que un gobierno que asume el reto de transformar el país, de hacer reformas importantes, lo mejor que pueden hacer los ministros es darle la oportunidad a su presidente de que lo haga sin ruido y lo dejen gobernar. Porque si gobierna bien, entonces él tiene la opción de presentarse frente al país y solicitar un nuevo periodo. Hasta la próxima.